cuando terminen los profetas, van a empezar a hablar los sabios. Y el libro de Job es el primero de estos libros que van a escribir. Y tiene una pregunta que se hacen todos los hombres de todos los tiempos. ¿Por qué si una persona es buena, sufre? Muy buenos días tengan. Me da mucho gusto darles la bienvenida a la clase número 34. Parece mentira que llevemos ya 34 sesiones contemplando la historia salvífica de Dios que camina en medio de su pueblo, de que nos podemos gozar de conocer a un Dios que no está solo en el cielo, sino que acompaña a su pueblo, que cumple la palabra que le dijo a Moisés: yo estoy contigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues seguimos en la novena etapa de la historia de la salvación. Y no sé si recuerdan que habíamos leído la clase anterior, en la página 77, como la lista de libros que nos recomienda leer el Padre Carrillo para conocer los acontecimientos de esta etapa de la historia de la salvación y también cuál es el mensaje que Dios va dando a su pueblo en medio de su historia. Y vimos ya los libros de Esdras y Nehemías, que eran libros históricos. Vimos profetas como Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel, etc. Vimos también un poquito de secciones tardías de Isaías y hoy queremos ver el libro de Job, algunos proverbios como Proverbios capítulo 1 al 9, un poquito de la historia de Ruth, el cantar de los cantares. Vamos entonces a empezar con el libro de Job. Yo creo que es un libro muy conocido, pero me atrevería a decir mal conocido, porque hasta yo lo conocía muy mal. Yo me imaginaba siempre el libro de Job por una frase que decía, mi abuela siempre decía, la paciencia del santo Job. Y el libro de Job es muy interesante y le vamos a dedicar un ratito porque empieza a desarrollarse la literatura sapiencial de Israel. Como que primero fueron los profetas los que hablaban, pero cuando terminen los profetas van a empezar a hablar los sabios. Y el libro de Job es el primero de estos libros que van a escribir. Y tiene una pregunta que se hacen todos los hombres de todos los tiempos. ¿Por qué si una persona es buena, sufre? Es un libro que tiene 42 capítulos y lo podemos dividir en dos, ¿sí? Porque de hecho así está escrito el libro. El capítulo 1 y 2, si ustedes pueden abrir su Biblia y ven el libro de Job, el capítulo 1 y el capítulo 2 son narrativa, ¿sí? Y a partir del capítulo 3 empieza poesía, ¿sí? Se puede distinguir hasta por la forma en la que está escrito. Y cuando llegamos al final, al capítulo 42, retoma la narrativa. Eso nos habla de que había como dos obras, una formada
por el capítulo 1 y 2 y en la parte final del capítulo 42 y el resto de los capítulos del 3 al 41 fueron añadidos después. ¿Por qué hago este comentario? Porque lo que todos nosotros conocemos son el capítulo 1 y 2, que llamamos Job paciente. Como decía mi abuelita, el santo Job. ¿Por qué? Porque era muy paciente. Y estos capítulos narran a un hombre que tuvo muchos problemas, que fue probado muchísimo, pero que nunca renegó de Dios. Y por eso se le llama el Job paciente. Pero, ¿qué pasa con el capítulo 3 al capítulo 41? Le vamos a llamar Job rebelde. Del capítulo 3 al 41 es con el que nosotros nos podemos identificar. Es el Job que le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto? Quiero una respuesta. Lo único que quiero es que me digas por qué. Y Dios le va a responder a Job. Y vamos a ver qué es lo que Job le pregunta, vamos a ver qué es lo que Dios le responde y cómo termina este precioso libro. Voy a leer un poquito nada más de el Job paciente. En el capítulo 1 aparece Dios en el cielo rodeado de su corte celestial. Aparece un personaje que es el acusador de los hombres, que se llama Satán. Ese es el nombre en hebreo. No piensen ahorita en el diablo, piensen en el acusador. Que le dice a Dios, vengo de la tierra y he visto, Dios le dice, ¿viste a mi hijo Job como es una súper buena persona? Y Satán le dice, sí, pero es que no lo has tocado. Tiene mucha familia, es riquísimo, es reconocido por sabio entre toda la gente, pero tócalo tantito y verás cómo reniega de ti. Y Dios le dice, esto es todo un lenguaje figurado, te doy permiso. El caso es que pasan muchas tragedias en la vida de Job, se mueren todos sus hijos, pierde todo su dinero, pierde toda su fama de sabio y entonces el Satán regresa a la corte en el cielo y Dios le dice, ve, te dije, ve lo que hizo tu hijo Job, ve lo que dijo Job cuando le hicimos todo eso, fíjense. Capítulo 1, versículo, vamos a leer el versículo 21. Desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. Ese es el santo Job. Que pase lo que pase, no importa. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Y nosotros sabemos que en el momento de sufrimiento es difícil decir esto. Lo puedo decir ahorita muy contenta, pero en el momento de sufrimiento le pido a Dios que me dé la gracia de poder un día decir eso. Entonces el Satán le dice a Dios, bueno, es que no lo has tocado en su persona. Vamos a tocarlo en su persona y verás cómo reacciona de otra manera. Y entonces le salen unas úlceras horribles al pobre de Job, sufre muchísimo. Su esposa le dice, maldice a tu Dios, o sea, ve qué mal te está tratando. Y Job le contesta en el capítulo 2, versículo 10. Hablas como una necia. En la Biblia el necio es el opuesto al sabio. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo malo y no lo estamos para recibir lo bueno. Ese es el Job paciente. Bueno, total que Job se queda sumido en su tristeza y del capítulo 3 en adelante, el libro nos presenta una serie de amigos de Job que llegan y le dicen, Job, si estás sufriendo es por algún pecado que cometiste. Porque en Israel hay una doctrina que es la doctrina de la retribución, que dice así, si Dios es bueno, premia a los buenos y castiga a los malos. Pero las personas que aparecen en el libro de Job todavía no saben que hay una vida de ultratumba, de manera que la retribución o castigo divinos deben de ser en esta vida. Y aquí tenemos el caso de un hombre muy bueno, hasta Dios dice, ve qué bueno es mi siervo Job, que está sufriendo mucho. Y eso parece cuestionar la doctrina de la retribución tradicional israelita. Y esa es la que van a representar los amigos de Job que van a hablar en una serie de discursos en las que le dicen a Job, deja de hablar así, no vayas a hablar en contra de Dios. En el capítulo 3, Job empieza a decir cómo se siente. No tiene nada que ver con el Job del capítulo 2. Vean cómo el Job rebelde es el que nos representa mejor a nosotros. Dice el capítulo 3.
Finalmente Job empezó a hablar y maldijo el día de su nacimiento con estas palabras. Muera el día en que nací, la noche que anunció ha sido concebido un varón. Que ese día se vuelva tinieblas, que Dios desde lo alto no lo eche en falta y que la luz no brille sobre él. Versículo 10. ¿Por qué no cerró las puertas del vientre y me evitó el sufrimiento? ¿Por qué no morí antes de nacer o salí del vientre ya cadáver? Versículo 13. Ahora reposaría en paz y dormiría tranquilo. Versículo 24. En vez de pan me encuentro con sollozos, derramo suspiros como agua. Me sucede lo que más temía, me encuentro con lo que más me aterraba. Carezco de paz y tranquilidad. No descanso. Todo es sobresalto. En el momento de la prueba, todos decimos lo que sentimos. Y Job lo está diciendo. Entonces vienen los amigos y dicen, qué barbaridad, cómo este hombre está hablando así, está blasfemando. Si le está yendo mal, es porque ha cometido algún pecado, porque Dios premia a los buenos y castiga a los malos, y de ahí nadie los va a sacar. Y el que sufre va a seguir diciendo, pero es que no he cometido un pecado. Y ellos constantemente le van a decir, incluso llegaron un día uno a decirle, mira Job, invéntate un pecado para que pidas perdón y entonces Dios te perdone y ya te vaya bien. Pero Job todo el tiempo insiste en su inocencia y va a querer hablar con Dios y decirle, Señor, ¿por qué me tratas así? ¿No? Entonces los amigos le dicen cómo es posible, Dios nunca trata mal a los buenos, tú tienes que tener algún pecado. Job dice, no lo tengo, y ustedes se creen muy sabios, pero yo también lo sabía. Vean el capítulo 13. Todo lo que ustedes dicen lo han visto mis ojos. Mi oído lo oyó y lo entendió. Lo que sabéis lo sé yo también. En nada me superáis. Pero yo lo que quiero es hablar con Shaddai. Deseo encararme con Dios. Porque ustedes todo lo blanquean con mentiras. Sois médicos de apariencia. Ojalá enmudecierais del todo y así demostrarías ser sabios. Versículo 13. Guardad silencio, voy a hablar yo. Vean a dónde llega Job. Me ocurra lo que me ocurra, agarraré mi carne con los dientes, pondré mi vida en mis manos, y aunque quiera matarme, lo esperaré, pues pienso defenderme a su cara. Y con eso me daría ya por salvado, porque el impío no comparece ante él. Le dice a Dios, hazme dos concesiones y no abandonaré tu presencia. Que alejarás tu mano de mí y tu terror no me alcanzará. Que pueda responderte si me acusas o mejor yo hablaré y tú replicarás. Y le pregunta a Dios, ¿cuántos son mis errores y mis culpas? ¿Qué hice para que me estés tratando así? Job le atribuye su desgracia a Dios. ¿Por qué me ocultas tu rostro y me tienes por enemigo? Vean cómo le habla Job a Dios. Todos los amigos le vuelven a decir, deja de hablar así, ¿cómo es posible? Dios no es así, tú tienes una mala idea de Dios, estás siendo ¿cómo le dirán? Hasta blasfemo, ¿no? Pero Job todo el tiempo insiste, yo lo que quiero es hablar con Dios. Yo lo que quiero es una respuesta. Quiero hablar con Dios. Pasan capítulos y capítulos y llega el capítulo 38. Y vean cómo nosotros vamos a quedar como emocionados. Porque Job lo que está pidiendo es que Dios le hable y dice el capítulo 38, Yahvé se dirigió a Job desde la tormenta, desde su trascendencia. Y vean con qué ironía tan fina le habla Dios a Job. ¿Quién es este que denigra mi designio diciendo tantos desatinos? Si eres tan valiente, Job, cíñete los lomos. Ya que eres tan inteligente, te voy a preguntar, ven las ironías, y tú me instruirás. Y Dios empieza a poner a Job delante de una serie de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dilo si tanto sabes y entiendes.
¿Sabes quién fijó sus medidas o quién la midió a cordel? ¿Dónde se asientan sus bases? ¿Quién puso su piedra angular entre el vocerío de las luces del alba y las aclamaciones de los hijos de Dios? ¿Tú sabes quién cerró el mar con compuertas cuando escapaba impetuoso de su seno, cuando le ponía nubes por mantillas, nubes tormentosas por pañales, cuando le marcaba los lindes poniendo puertas y cerrojos? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando le dije al mar, hasta aquí llegarás, no pasarás, aquí se estrellará el orgullo de tus olas? ¿Alguna vez has mandado a la aurora o asignado su puesto a la mañana? Versículo 33. ¿Conoces las leyes del cielo? ¿Aplicas su fuero en la tierra? ¿Acaso tú levantas tu voz en las nubes y las aguas te obedecen? Y los animales, le dice, está el búfalo, capítulo 39, versículo 9, dispuesto a servirte, a pasar la noche en tu establo. ¿Alguna vez has podido atar un búfalo con una soga al arado? Rastrillará las navas detrás de ti. Luego le dice, tú le das al caballo su bravura y le empieza a hablar y le empieza a poner puras preguntas de la creación. Y Job se queda impávido. Y luego en el capítulo 40, Dios le dice, hasta las cosas que tú consideras malas, como son, por ejemplo, el cocodrilo y el hipopótamo, que en Mesopotamia eran muy temidos porque morían muchos por sus ataques, hasta eso que tú te preguntas por qué existe, ¿sabes por qué existen? Yo sí. Pero sigue Dios, pregunta y pregunta. Y en el capítulo 42, que es lo que vale de todo el libro y es la invitación que Dios le hace a su pueblo en medio del sufrimiento, porque el pueblo que regresó del destierro pensaba, pues ya vamos a ser libres, pero la realidad es que están los persas dominándolos. Están todavía en sufrimiento. Y dice el pueblo, pero ¿hasta cuándo? ¿Pero por qué, Señor? Danos una respuesta. Y la respuesta de Job es la invitación de Dios a su pueblo y a nosotros también. Job le respondió a Dios, me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Dijiste, ¿quién es este que vela mi designio con razones carentes de sentido? Y dice Job, humildemente, la actitud sabia delante de un Dios que no comprendemos es, hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Es decir, yo había oído de ti, Señor, pero ahora tengo una experiencia tuya. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. El libro de Job no da la respuesta. El libro de Job, Dios nunca le dijo, estás sufriendo por esto y por esto, sino le está diciendo, en medio del sufrimiento, sigue confiando en un Dios creador que manda sobre todas las cosas, al que los persas llamaban el Señor del cielo y de la tierra. Tú abandónate con confianza en Él. Y Job nos enseña dónde está la verdadera sabiduría delante de Dios. En ser humildes y guardar silencio. Como decían las lamentaciones, es bueno aguardar en silencio la salvación del Señor. ¿Qué otro libro podemos leer de esta época? Los Proverbios, el capítulo 1 al 9 de los Proverbios. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 20. La sabiduría es como personificada. Pensemos en la señora sabiduría que anda recorriendo las calles, que quiere invitar al pueblo de Dios a ser sabio. Ser sabio es saber vivir bajo la mirada de Dios, es saberse relacionar con Dios, saber quién soy yo, quién es Dios, cómo me debo de relacionar con Él, conmigo mismo y con el mundo que me rodea. Pero Dios quiere instruir a su pueblo en sabiduría. Y entonces dice, capítulo 1, versículo 20, la sabiduría pregona por las calles, en las plazas alza su voz, grita por encima del tumulto, ante las puertas de la ciudad, lanza sus pregones y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo inexpertos amaréis la inexperiencia? Y vosotros arrogantes disfrutaréis con la arrogancia, y vosotros necios odiaréis el saber. Atended a mis advertencias, derramaré mi espíritu para vosotros y os comunicaré mis palabras. En el capítulo 2, hijo mío,
Si aceptas mis palabras y retienes mis mandatos, prestando atención a la sabiduría y abriendo tu mente a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la buscas como al dinero y la rastreas como a un tesoro, entonces comprenderás el temor de Yahvé y encontrarás el conocimiento de Dios. Porque es Yahvé quien da la sabiduría, y de su boca brotan el saber y la prudencia. En el capítulo 3, Hijo mío, no olvides mi instrucción, guarda en tu memoria mis mandatos, pues te proporcionarán muchos días y años de bienestar. Que no te abandonen nunca el amor y la lealtad. Átalos a tu cuello, grábalos en la tablilla de tu corazón. Así obtendrás estima y aceptación ante Dios y los hombres. Confía en el Señor de todo corazón y no te fíes de tu inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Vamos a leer un poquito del capítulo 8. La sabiduría creadora de Dios. El Señor me creó, versículo 22. Yahvé me creó primicia de su actividad, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui formada, desde el principio antes del origen de la tierra. Fui engendrada cuando no existían los océanos, cuando no había manantiales cargados de agua, antes de que los montes fuesen asentados, antes de que las colinas fui engendrada. Esa sabiduría eterna con la que Dios crea todas las cosas. ¿En qué otro libro encontramos doctrina que Dios reveló en esta novena etapa de la historia de la salvación? En el libro de Ruth. Ya sé que está colocada dentro de los libros históricos, pero fue un libro escrito posteriormente, aunque esté colocado aquí. ¿Y qué nos cuenta el libro de Ruth? Cuenta la historia de una mujer moabita. Si ustedes recuerdan los tiempos de Moisés, los habitantes de Moab y sobre todo sus mujeres eran considerados enemigos acérrimos de Israel hasta que llegaron a decir hasta no se junten con las mujeres moabitas porque son las causantes de todos sus pecados, de todos los males, ¿no? Pero como que Moab siempre fue el enemigo acérrimo de Israel. Y ahora tenemos un libro en el que una mujer moabita reconoce al Dios de Israel. ¿Sí? Hay una mujer que se llama Noemí, que tiene 2 hijos, se casan con 2 muchachas moabitas, ellos mueren y entonces Noemí les dice a sus nueras, regrésense a su tierra. Pero Ruth le dice a Noemí, a donde tú vayas, yo iré. Y entonces se regresa a vivir con su suegra a la Tierra Santa. Ella era de Belén. Y resulta que la gente la ve llegar y dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que traiga aquí a una mujer moabita? El caso es que después de muchas cosas que suceden en el libro, se los recomiendo mucho, Ruth se casa, Ruth, la moabita, se casa con un hombre de la casa de David que se llama Boz. Y de ahí va a venir el rey David. De la casa de Boz va a venir el rey David, de una mujer moabita. Voy a leer el capítulo 4, en el versículo 13. Boz tomó a Ruth, que se convirtió en su mujer. Escuchen, un hombre de Belén, del pueblo de David, se casa con una mujer moabita. Aquí ya está ese universalismo de salvación del que hablaba Isaías. Boz se unió a ella y Yahvé hizo que concibiera y dio a luz un niño. Y las mujeres le dijeron a Noemí la suegra, porque era como si fuera hijo de Noemí. Bendito sea Yahvé, que no ha permitido que te falte hoy uno que te rescate para perpetuar tu nombre en Israel. Será el consuelo de tu alma y el apoyo de tu ancianidad, porque te lo ha dado a luz tu nuera que tanto te quiere y que es para ti mejor que 7 hijos. Una mujer moabita es mejor que 7 hijos de una mujer de Belén. Tomó Noemí al niño y lo puso en su seno.
Las vecinas le pusieron el nombre de Obed, pues dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí. Y ese Obed es el padre de Jesé, el padre de David. Y entonces David desciende de una mujer moabita. ¿Qué es lo que está enseñando este libro? Está enseñando que no hay nadie que no sea grato a Dios, que la salvación de Dios es para todos los hombres, que hasta el mismo rey David desciende de una mujer que ellos consideraban no digna, que era una moabita. Y tan es así que en el Evangelio de San Mateo, si ustedes recuerdan, tenemos en el capítulo 1, en el versículo 5, en la genealogía de Jesús Mesías, que Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró al rey David. Es decir, Dios es para todos los hombres. Esa es la enseñanza del libro de Ruth. Y por último, habíamos hablado del Cantar de los Cantares. Es un libro muy bonito, muy difícil de leer. Es un poema de amor. El libro de Oseas había empezado ya en el siglo VIII antes de Cristo a hablar del amor de Dios por su pueblo como un amor esponsal, donde Dios es el novio que busca a la novia y la novia es el pueblo de Israel o la esposa es Israel. Entonces, este libro habla todo el tiempo de ese amor que tiene Dios por encontrar a su novia, a su pueblo, y el amor que el pueblo tiene por encontrar a Dios y cómo solamente van a estar contentos cuando estén el uno con el otro. Es decir, cuando el pueblo vuelva a vivir las cosas como se vivían en el desierto. Recuerden siempre esto, para Dios la época de oro fue la época del desierto, porque va a decir muy bonito, estábamos solamente tú y yo, tú mi pueblo y yo tu Dios. No había quien te distrajera. Y cuando yo era tu Dios, y cuando tú hiciste alianza conmigo, y cuando tú dijiste, amén, sí voy a cumplir todo lo que tú me dijiste, todo funcionaba bien. Y caminaste conmigo y te traje a una tierra. Ya no me vayas a dejar. Ahora que has regresado del destierro, volvamos a ser uno, volvamos a vivir esa alianza. Y es un poquito lo que trata el Cantar de los Cantares. Bueno, con eso terminamos esta sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les recomiendo leer todos estos libros, como siempre. Si tienen alguna duda, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico preguntasjn@magdala.org. Y también aprovechamos para darles las gracias por sus donativos, porque han hecho posible que grabáramos este curso y probablemente ya uno que más adelante les mencionaremos si seguimos así. Muchas gracias a todos, pero sobre todo y alabado sea siempre Jesucristo. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta. Es una manera muy sencilla de ayudarnos a crecer nuestro ministerio y sobre todo de ayudarnos a compartir el mensaje de Jesús desde Magdala, Tierra Santa, a las puertas de tu casa.